Ejecutivo, legislativo y judicial. En la escuela, en el colegio, siempre nos hablaron de la separación de poderes como el garante, como lo que sirve para que la democracia pueda prevalecer, pero parece que en algunos países esto se está mezclando y lo está haciendo de una manera muy peligrosa. En Bolivia y en Ecuador hablan de judicialización de la democracia. De hecho, dos de los candidatos más prominentes y que han ocupado la presidencia de esos países durante años han sido inhabilitados para postularse. Evo Morales y Rafael Correa no podrán participar en los comicios por diversos motivos. Por ausencia en el país y por eventuales implicaciones en casos abiertos por acusaciones de corrupción. Y otro país, Venezuela, vive el enésimo intento de que unas elecciones sean consideradas por todos, por la comunidad internacional, como dicen, como transparentes. Parte de la oposición dice que las va a boicotear, la otra dice que va a participar y se oyen como siempre esos cantos de sirena que piden que haya una intervención desde el exterior, como no. Pese a todo, el 6 de diciembre hay convocatoria. 3 países, 3 posibilidades de que de nuevo la democracia sea interpretada como válida y transparente o no, dependiendo del resultado que emanen las urnas y de quién salga beneficiado, claro. ¿Se está usando la justicia para sacar beneficio político? ¿Qué aspectos legales incumplen estos países o no se incumple ninguno? ¿Son reales los fallos que inhabilitan a los candidatos? ¿Por qué se puede permitir que se saboten así porque sí unas elecciones? Bienvenidos al Zoom. Hoy analizamos lo que es una democracia justa o la justicia que se aplica en algunas democracias, depende a quién le beneficie. Empezamos. Tres países, 3 procesos democráticos, 3 situaciones diferentes, pero un mismo denominador. Se cuestiona la transparencia de la democracia, se cuestiona la legalidad de las elecciones, se pone en tela de juicio un proceso de votación soberano y popular. Son realidades que nos dejan unos escenarios graves, como el hecho de que algunos políticos se puedan estar valiendo, como les decía, de la justicia, que existan falsos encausamientos o que haya una persecución a rivales para dejarlos en el camino. Al fin y al cabo, fórmulas para deslegitimizar procesos electorales que siempre deben estar supervisados, hay que decirlo, por observadores internacionales. Pero, claro, parece que hay que despejar primero el camino, deben pensar algunos, en primer lugar, porque si no se tiene muy clara la victoria o si se va a competir en igualdad de condiciones, pues no vale. No se juega, ¿no? Es como si ustedes y yo jugamos a lo mismo, pero solo se imponen mis normas porque yo tengo que ganar sí o sí, no me gusta perder. Vamos a empezar por Bolivia, si les parece. Creo que todos ustedes saben que después de las elecciones presidenciales en las que Evo Morales se alzó con la victoria, los opositores las declararon como nulas. Decían que había fraude. Incluso la OEA intervino en uno de sus episodios más bochornosos que se puedan recordar y llegaba el gobierno de facto, temporal o de transición, llámelo X como ustedes quieran. Al fin y al cabo, un gobierno que es el que está y que prometió unos comicios que él mismo ha ido retrasando, postergando con diferentes pretextos hasta que la salida a las calles de la población, los bloqueos en las carreteras obligaron a establecerlos para el próximo 18 de octubre. Promulgada la ley y con Evo Morales en Argentina, porque temía por su seguridad, por su integridad, el que fuera líder del MAS quería postularse como senador, aunque el candidato presidencial es Luis Arce. Pues bien, a este último Arce le han intentado acorralar judicialmente, pero de momento no han podido. Pero a Evo Morales sí que lo han inhabilitado para poder participar. Así que el gobierno de Yanine Áñez parece que se frota las manos. La justicia en Bolivia es independiente, pero quiero garantizarles algo. Mientras sea presidenta, la única manera en que Evo retornará a Bolivia es para dar la cara a la justicia por fraude, por violación de los derechos humanos y por abuso sexual a menores. Bolivia se respeta. Mientras más nos acerquemos al día de elecciones, el gobierno de la crisis inventará más mentiras, más ataques y seguirá recrudeciendo la persecución política con más juicios. Tenemos que estar atentos. Eso en Bolivia, pero en Ecuador todas las miradas estaban puestas en Rafael Correa, el expresidente que reside en Bélgica, es acusado en su país por un caso conocido como el caso Sobornos, por el que la justicia ecuatoriana ha ratificado una condena de 8 años de prisión y por el que el Tribunal de Casación no le va a permitir ser candidato a ningún cargo en las próximas elecciones de 2021 y confirma además otros 25 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. En Ecuador, Bolivia, estamos enfrentando dictaduras, está destrozado el Estado de Derecho y el mundo mira hacia otro lado. El principal deber de un Estado es proteger las garantías, los derechos de las personas. Un derecho fundamental es la participación política. Están haciendo lo imposible para evitar la participación política, lo hemos visto de Evo Morales y de Rafael Correa porque saben que los vencemos en las urnas. Enseguida profundizamos porque nos queda hablar de Venezuela. Las elecciones están fijadas para el próximo 6 de diciembre. Nicolás Maduro ha instado al electorado a acudir a las urnas, a hacerlo sin miedo, pese a la COVID-19, hay que decirlo, pero la oposición parece que está dividida en este llamamiento. Por el momento, Enrique Capriles se ha desmarcado de Juan Guaidó y ha dicho que sí,
que se va a postular al igual que lo están haciendo otras facciones opositoras. Pero Guaidó habla de boicotear unas elecciones que dicen no son transparentes, son injustas y que estarán manchadas sí o sí. De hecho, este líder opositor ha suscrito lo que ha llamado como pacto unitario, que habla de rechazar lo que él considera como un fraude convocado por la que dice es dictadura de Maduro. Estas elecciones parlamentarias son de carácter obligatorio y en cualquier circunstancia tienen que hacerse. No hay opción. Porque están tratando de levantar una campaña desde Europa y desde algunos factores políticos desesperados por sabotear las elecciones del 6 de diciembre, por tratar de mentir, manipular y tratar de imponer una matriz de opinión para que se suspendan. Momento de analizar este concepto de judicialización de la democracia, de ver cómo están cuestionados estos procesos. Ya saben que estamos en las redes sociales, van a aparecer ahora mismo en sus pantallas. Nosotros tenemos el placer de contar hoy con el abogado coordinador general nacional de la Coalición Nacional por la Patria, el doctor Eduardo Francolor, y con el analista Matías Cacigüe. Eduardo, Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Zoom. Había apostado por vosotros para este programa porque quería tener dos lecturas, una la parte legal, desde luego, y judicial, y la otra para analizar el contexto político en el que estamos viendo en estos países. Empiezo por Ecuador y mi pregunta va a ser directamente para Eduardo. Inhabilitado, el expresidente Correa presenta esa precandidatura, lo hace vía telemática, se le dice que no es así, pero a través de una cláusula que se impone días antes, que se tiene que ir presencialmente. Explíquenos un poco cuál es este proceso, porque parece que se han cambiado las normas del juego de la noche a la mañana. Eduardo. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, de manera arbitraria, mediante un reglamento que no puede estar jerárquicamente superior a la Constitución de la República ni a la Ley Orgánica Electoral, puso un reglamento que incluso como está redactado, Rafael Correa, candidato a la vicepresidencia constitucional de la República, lo cumplió porque el reglamento habla de la aceptación presencial. La cuestión presencial no significa que sea de cuerpo presente, no significa que el candidato tiene que estar físicamente en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Quito, sino que tiene que ser en tiempo real, presencial sí, pero telemáticamente. Como estamos en este momento, yo estoy en Guayaquil y tú estás en otro sitio del planeta y estamos conectados presencial, en tiempo real, telemáticamente, virtualmente. Eduardo, y eso... le quería preguntar, porque muchos incluso han acusado de que no esta cláusula, pero sí esta parte de la normativa electoral había sido incluso aprobada cuando Correa estaba en el gobierno, pero según nos está diciendo, no hace falta esa presencia física que se le está achacando y le están atando prácticamente de manos. A ver, este reglamento dice que fue aprobado por Correa el año 2012. Eso no es verdad. Eso es una gran mentira, porque eso fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral en aquella época diferente, que había la división de poderes entre la función ejecutiva y la función electoral. Y además no establecía estos parámetros que ahora se están señalando que son prohibitivos para Correa. Ellos querían que Correa venga directamente al Ecuador a aceptar la candidatura, pero lo cumplió en tiempo real y con firma electrónica en ese momento, que se presentó incluso un acto para que se note que el asunto era justamente telemáticamente. Pero ahora lo quieren inhabilitar con una sentencia fraudulenta del caso Sobornos. De hecho, incluso el propio Rafael Correa había dado un poder a su hermana. En el contexto político, Matías, y escuchando a Eduardo, que nos habla de este contexto judicial, parece que lo que se está intentando es cortar de raíz el que el expresidente Rafael Correa se pueda presentar, quizá por miedo a perder en las urnas, como lo hemos escuchado hace unos minutos. Matías. Es así, yo creo que la situación es una decisión política. No es solo Ecuador, y creo que desde la crisis del 2008 con claridad en América Latina eso se está viviendo. Creo que hay una ofensiva neoconservadora sobre el conjunto de la región desde el 2008, desde la crisis del 2008. Hay actores
del sistema económico y político internacional que han decidido que la democracia y como posibilidad de construcción de soberanía, de participación ciudadana, debía ser puesta en jaque en el conjunto de la región, y en Ecuador se ve palpable, quizás en uno de los casos más agresivos, y donde Rafael Correa es el actor central de esa judicialización de la democracia, ¿sí? Que también podríamos decir que es una guerra jurídica, ¿no? Con el llamado lawfare como instrumento, ¿no? Y es algo que está pasando en el conjunto de la región, ¿no? Esta ofensiva neoconservadora es la que está marcando el tiempo político en el conjunto de los países, en un momento sanitario particular y de excepción como el que estamos viviendo producto de la pandemia, ¿no? Me gustaría, Eduardo, volver a otro de los puntos por el que se señala esta inhabilitación de Rafael Correa. Me ha llamado bastante la atención el leer, lo tengo aquí, la causa del influjo psíquico por el que los jueces ecuatorianos han, digamos, incriminado esa culpa a Rafael Correa. Parece que no hay unas pruebas evidentes que se hayan podido presentar y se ha tenido que alegar a este término que realmente a las personas que nos estén viendo no sé si lo entienden muy bien. Mira, esta sentencia del caso Bochorno responde a todo un proceso de persecución política que se iniciaron con la sentencia contra Jorge Glass, que también es fraudulenta porque es una sentencia en la cual lo condenan a Glass con una ley derogada y sin pruebas. En el caso Balda, igualmente, hay una orden de detención contra Correa, es decir, es la utilización de la función judicial con fines de persecución política de una manera descarada. La sentencia contra Rafael Correa y contra Glass dice que justamente es autor mediato por instigación, por influjo psíquico, porque Correa justamente ejerció una irradiación psicológica, psíquica contra los poderes del Estado, contra los empresarios que ni siquiera los conocía todos, Rafael Correa. Esta es una teoría causalista que ya en el mundo del derecho penal moderno no se utiliza, y además nunca la fiscal del Estado jamás incluso acusó a Correa de este grado de participación. Jamás hubo pruebas de este influjo psíquico, ni psiquiátricos, ni psicológicos. Sabes perfectamente bien que las ideas no son punibles. Eso es una cantinflada de los jueces para inhabilitar a Correa, Eduardo, en las elecciones. Visto esto, me gustaría preguntarle a Matías. Entonces, ¿tú crees que todas estas decisiones están marcadas por sentimientos, digámoslo así, de venganza o de rechazo a estos movimientos políticos? Porque parece que se está blindando a la justicia, y ahora hablaremos de Bolivia también, se está blindando las decisiones de la justicia y se está atacando quizá a la democracia con algunas sentencias o con algunos encausamientos que realmente son de dudosa credibilidad. Yo creo que, hay que despejar las motivaciones. Puede haber una motivación, por supuesto, de venganza. Creo que todo esto en realidad está hecho en función de una proyección estratégica, de un plan para el conjunto de los países de América Latina, dependiendo, por supuesto, de las particularidades de cada proceso. Lo de Ecuador es una señal, lo de Bolivia es una señal, y no es casualidad que ambas señales, tanto la proscripción de Rafael Correa como la inhabilitación a la elección como candidato senador o posible candidato senador de Evo Morales, hayan sido el mismo día, ¿no? En un contexto donde Venezuela vuelve a estar en el epicentro, donde en Argentina efectivamente hay acciones callejeras muy imprudentes por parte de la derecha política, con una situación de sedición policial que vivimos hasta hace apenas 48 horas. Hay una situación de una proyección, de un plan estratégico que se despliega en el conjunto de la región y que asume particularidades en cada uno de nuestros países. Pero las motivaciones me parece que importan poco cuando uno tiene que hacer una lectura geopolítica en el sentido de intereses, ¿no? No de motivaciones, sino de trama de intereses. Me gustaría hablar ahora de otro país, Eduardo. Estará muy metido también en el tema porque también ha habido una judicialización de todo este asunto. Hay un proceso judicial abierto contra Evo Morales, al que se le ha inhabilitado y no se va a poder presentar a las elecciones porque
tenía que estar en este caso, de nuevo, volvemos a decir, de cuerpo presente en Bolivia como para presentarse, pero Evo Morales, hay que decirlo, se marchó a Argentina porque su integridad, su vida corría peligro y le están esperando encausamientos por parte del Ministerio de Justicia. De nuevo se está utilizando a la justicia para presionar el libre derecho de presentarse a unas elecciones, en el caso de Evo Morales, Eduardo. Efectivamente, o sea, lo de Bolivia es una manera también descarada de la persecución política. El tuit mismo de la presidenta de facto, Áñez, en la cual ella demuestra su intromisión en la función judicial, es la prueba evidente que la democracia no funciona judicialmente en Bolivia y que hay una descarada participación de los sectores más retardatarios de la sociedad boliviana en contra justamente de un personaje como Evo Morales, que contribuyó a fortalecer la democracia y a elevar los niveles de vida de la población más pobre de Bolivia. Eso es indiscutible. Y aquí en el Ecuador se ve esta particularidad con el gobierno traidor de Lenín Moreno, que justamente ahora, por ejemplo, ha utilizado a la Corte Constitucional para tratar justamente de legitimar un recorte presupuestario a la educación. Hay una intromisión abierta del gobierno del Ecuador en la judicialización de la política en contra de los ataques a los líderes de la Revolución Ciudadana, al asunto contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, contra Ricardo Patiño, contra Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, que iniciaron un proceso por rebelión de las protestas legítimas de octubre del 2019 Eduardo, en Ecuador. Me gustaría traspasarle, por centrarnos ahora mismo en Bolivia, y quisiera que escucháramos ahora las palabras de Luis Arce, porque pese a esta dificultad que está enfrentando en este caso el MAS, al que se ha intentado acorralar, quitando la presencia de Evo Morales, se ve a un Luis Arce que está convencido de la victoria. Vamos a escucharle ahora mismo. Yo no creo que sea necesaria una segunda vuelta. Nosotros vamos a ganar en la primera porque tenemos el apoyo popular. Percibo que hay un voto oculto que es nuestro voto. Matías, decimos que se ve Luis Arce confiado. Quizá el que hayan inhabilitado a Evo Morales y se haya descentralizado la imagen en una figura que tiene tanto peso político en la realidad política contemporánea de Bolivia, ¿le pueda venir bien al MAS después de todas estas manifestaciones que ha habido, después de toda esta postergación de las elecciones que finalmente se han fijado para el día 18 de octubre? Creo que sí, creo que mientras el tiempo pase, la situación económica que vive Bolivia, agravada por el mal manejo de la pandemia, que es evidente, con casos de corrupción que el propio gobierno de autoritario y no democrático de Yanín Áñez ha implementado, creo que mientras que el tiempo pase, juega a favor todos estos elementos, a favor del proceso de cambio, digamos, el llamado proceso de cambio, y de la fuerza social y política que incluso tuvo expresiones callejeras de protesta y que el propio Evo Morales garantizó ciertas condiciones de paz para tratar de empujar todo en términos democráticos. Algo que es muy difícil en Bolivia, dada la situación autoritaria, represiva que se está viviendo en la sociedad en particular. Pero no nos olvidemos que hasta estudios e investigaciones de prestigiosos centros universitarios como Harvard ha determinado que las sospechas de fraude que determinaron que en noviembre del año pasado Evo Morales saliera del gobierno de Bolivia, la propia Universidad de Harvard y esos estudios han determinado que no hay indicios de fraude. Entonces, la verdad es que hay una situación electoral subyacente favorable al MAS, que indudablemente es la primera fuerza política de Bolivia. Habrá que ver qué pasa en el manejo de esta coyuntura y de cómo el MAS se vuelve a posicionar como la alternativa de gobierno en esta situación de crisis económica y sanitaria. Cuando has estado hablando ahora y has utilizado ese término, y por eso quería preguntarle a Eduardo, el término fraude, vimos que se utilizó mucho en estas elecciones pasadas en Bolivia. Constantemente se está utilizando en cualquier proceso electoral que existe en Venezuela, que es el país al que ahora me quiero referir. Eduardo, en este caso, cuando hay observadores internacionales, cuando todo se coteja que se ha cumplido bajo la ley, ¿por qué se utiliza tan a la ligera un concepto, una palabra de tal peso específico como es el fraude, si después
no se queda demostrado. Lo hemos visto incluso con la intervención de la OEA en Bolivia. Siempre están bajo sospechas las elecciones en Venezuela, dependiendo de intereses políticos más que quizás de realidades fehacientes que se puedan palpar, porque ahí tienen que entrar los consejos nacionales electorales y hay observadores internacionales, Eduardo, como digo. Claro, mire, cada país tiene su particularidad. Nosotros en el Ecuador vivimos ahora en una democracia fraudulenta, en unas elecciones fraudulentas, porque si inhabilitan y proscriben a Rafael Correa, obviamente tendrá que ser reemplazado el candidato a la vicepresidencia de las fuerzas democráticas y progresistas atrincheradas en UNES, Unión por la Esperanza, que hoy por hoy, de acuerdo con los últimos sondeos, es el candidato de mayor opción para triunfar en primera vuelta el domingo 7 de febrero del 2021. Andrés Arauz, un joven democrático de la Revolución Ciudadana, está respaldado por una serie de movimientos democráticos y progresistas del Ecuador, y estamos seguros que van a tratar las fuerzas derechistas neoliberales en el Ecuador de propiciar un fraude electoral. Eduardo. Y por eso es que nosotros llamamos a nuestra militancia a efecto de cuidar a las juntas receptoras del voto ese día. Eduardo, me gustaría trasladarle la pregunta ahora a Matías, y centrándonos en Venezuela en este caso. Se está apelando desde la oposición incluso a que es una oportunidad histórica, dicen, para que Europa lleve la democracia a Venezuela en este caso. Vemos que se está atomizando la oposición venezolana y Nicolás Maduro lo que llama es se va a votar sí o sí este 6 de diciembre. ¿Por qué siempre bajo esa sospecha, por qué siempre se puede decir que se puede boicotear o no unas elecciones dependiendo de, bueno, me gusta, no me gusta, se hace según estas normas o no? Creo que tiene que ver con los intereses geopolíticos que hay sobre Venezuela, como el epicentro de la geopolítica de América Latina en su conjunto. Es el Mar Caribe, es el petróleo de la primera reserva mundial. Me parece que eso ya empieza a estar cada vez más descarado. Hoy Juan Guaidó no expresa nada incluso en términos institucionales y sin embargo sigue siendo para Donald Trump y su estrategia neoconservadora el presidente, entre comillas, de Venezuela. La situación de las elecciones pareciera ser que están incluso muy favorables para el gobierno de Nicolás Maduro, para las fuerzas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la realidad es que un sector de la oposición, nucleada en el famoso G4, ya está planteando abiertamente un boicot con una situación sediciosa, ¿no? Una situación de violencia callejera. Están planteando tener 200.000 activistas para incendiar ese proceso electoral, desconociéndolo no solo en términos institucionales, sino desconociéndolo en términos ya de un nivel de violencia política, volviendo a tensionar ese proceso. Y todo este proceso de judicialización de la política, de actos de sedición de la propia derecha política cuando no está en posiciones de gobierno o de proscripción institucional, tienen incluso ribetes económicos. Por primera vez Estados Unidos va a romper los acuerdos históricos para conducir el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y va a imponer a un cuadro dirigente, Mauricio Claver Cardone, que es un cuadro de la línea dura anti-Cuba y anti-Venezuela y ante cualquier proceso progresista del conjunto de la región. Es un despliegue combinado de una estrategia que tiene una partitura territorio a territorio de América Latina. Pues Matías, Eduardo, se nos termina el tiempo. Como estamos viendo, este concepto de judicialización de la democracia y algunas estrategias parece que ya están tendidas en tres procesos democráticos que son distintos, que cada uno tiene un carácter y un contexto diferente, pero en el que vemos algún tipo de pincelada en común. Veremos qué es lo que nos depara el futuro y sobre todo que impere la democracia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Termino el programa de hoy, no sé si ustedes, yo con algunas ideas claras. Solo si gano, el resultado es válido, si no, es fraude. Si no, las elecciones son sucias. Y si no, pues no sé, algo debemos hacer, ¿no? Pues entonces, vuelvo a preguntar, ¿para qué están los observadores internacionales? ¿Para qué están los organismos electorales siempre que sean ecuánimes? Estos tres países se enfrentan a un momento decisivo de su historia contemporánea y a mí lo que me da es miedo
de que se esté instrumentalizando a los poderes del Estado para intentar barrer hacia casa, para manipular la democracia, las elecciones, la decisión del pueblo. Si algo deben hacer las instituciones del Estado es servir al pueblo y buscar la transparencia. No van a servir para generar un contexto favorable para la victoria de uno u otro lado, de uno u otro partido o candidato. Limpieza y transparencia sí, pero también valentía y cordura a la hora de separar los poderes. Venezuela, Bolivia y Ecuador se juegan mucho, lo repito. Su situación no es la mejor, con una enorme crispación social, con enfrentamientos políticos, como vemos, casi irreconciliables, con acusaciones judiciales en casos de corrupción o eventuales casos de corrupción y con un largo etcétera. Algunos deberían tener en cuenta que es finalmente el pueblo el que debe decidir y que estas manipulaciones, estos tejes-manejes, el hecho de tergiversar unos procesos tan determinantes como son las elecciones, lo único que hacen es ir en contra de los intereses del pueblo. Esos intereses que todos dicen defender, que los candidatos dicen defender. Que se imponga la justicia, sí, pero ante todo que prevalezca la democracia en su pleno sentido. Nosotros nos marchamos. Nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.